identifica un narcisista? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Estoy aquí con el doctor Héctor Cerezo Huerta, que es un especialista en sectas. Como ya les habíamos comentado anteriormente, bueno, este es un tema que teníamos pendiente y que me interesa mucho tocar, porque últimamente hay como una pandemia de sectas, no nada más aquí en México, en varias partes del mundo, que son, pues bueno, grupos. ¿Cómo definiríamos una secta para empezar? Gracias, Tamata, por la invitación y por fin pudimos reunirnos. Por fin, después de tanto. Pero mira, una secta es un tipo de grupo, como la familia, como un grupo de trabajo, como un grupo de amigos. O sea, finalmente es un tipo de grupo, pero un grupo diferente al resto. ¿Qué lo caracteriza? Y aquí siempre hago esta aclaración, pero me parece muy prudente. Secta no es en el afán de ofenderlos, de denostarlos o de burlarnos de ellos. Secta es un nombre científico de la psicología social que se refiere a un grupo cuya estructura es endogámica. O sea, ¿qué quiere decir con endogámica? Son grupos en donde se fomenta el secretismo, donde se les exige a sus miembros confidencialidad, que no revelen la experiencia, donde se modifica el lenguaje, es decir, adquieren un nuevo argot, una nueva jerga, un nuevo lenguaje, en donde se les dice paulatinamente que el grupo es lo importante sobre otros grupos sociales como la familia, la pareja, el grupo de trabajo. Y lo más importante que define una secta es que dentro, aunque las personas supongan que pues, es la mejor experiencia de su vida, lo que sucede es un fenómeno que se conoce como persuasión coercitiva. Este fenómeno consiste en un cambio brusco del sistema de creencias, de su sistema de afectos y por ende de sus conductas. Y es un cambio producido por los ejercicios que se practican dentro, catárticos, vivenciales, por el cambio en el uso del lenguaje, por los ejercicios grupales. O sea, como que te cambian el chip. Sí, o sea, sí, te sí. borran el cassette y te lo vuelven a grabar. Tal cual, es un fenómeno llamado adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Aunque las personas supongan que son, que lo hicieron voluntariamente, que es una experiencia transformadora, precisamente eso es lo peligroso. O sea, no es lavado de cerebro, es control mental. En el lavado de cerebro modificamos nuestras creencias, nuestros afectos, nuestras conductas, pero que nuestra vida está en riesgo. Y la persuasión coercitiva o control mental es el ejercicio, es el grupo, son los horarios extensos o atípicos, es la figura del líder, del gurú, el grupo, todo lo que pasa dentro, lo que modifica mi sistema de creencias, mi sistema cognitivo, mi sistema afectivo. Por eso es que las personas que pertenecen a una secta nunca se reconocen como víctimas. Incluso ellas hasta se ríen, dicen, no, ¿cómo voy a ser una víctima de uno de estos grupos si ha sido la mejor experiencia de mi vida? Bueno, lo que no saben las personas es que es un fenómeno de persuasión coercitiva. Todos los días estamos sometidos a persuasión por los medios de comunicación, por nuestros compañeros, por nuestros amigos. Pero eso es diferente a persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva es la ejercida por un grupo, por un líder carismático, por una estructura multinivel, piramidal, y por los ejercicios que se practican dentro. Ok, y estamos hablando aquí, bueno, ya escucharon, líder carismático. Recuerden mucho de la personalidad, sobre todo el psicópata, que pueden ser gente encantadora, muy persuasiva. El mismo Robert Hare, que es el psicólogo que más ha estudiado sobre este trastorno en el mundo, dice que a él mismo le cuesta mucho detectar a estos psicópatas cuando está con ellos, porque son expertos simuladores y efectos actores. A mí lo que me preocupa y por lo que estoy haciendo este capítulo es justamente porque por pura casualidad de la vida me he ido topando últimamente en mis sesiones o en el grupo con gente que está saliendo de estas experiencias y que obviamente no quiso seguir como las cosas que se les condicionaban a hacer para pertenecer a este grupo, Claro. ¿no? Fueron desechadas a la mitad, lo mismo, como se acuerdan del ciclo destructivo del narcisista, ¿no? Premio, maltrato, desecho, ¿no? Y este ciclito. Y cuando no le quieres seguir a las reglas que ellos ponen, ahora sí que te desechan. No eres parte digna de ese grupo. Y la gente acaba muy mal. Y me he topado, como les digo, con unas amigas que me estuvieron contando que estuvieron en uno de estos, ¿cómo se les llama a estos grupos, sectas de coach? ¿Cómo le llaman? Pues mira, se llamaban antes coaching coercitivo. Ajá. Obviamente este nombre es autoacusatorio, ya no lo usan,
ahora han sido más inteligentes y hábiles mercadológicamente y ahora se hacen llamar ingeniería de lo imposible. ¿Ingeniero de lo imposible? Ingeniería de lo imposible, incluso es una marca registrada en buena parte de Centroamérica y Sudamérica. Sanando tu vida, que es, aunque yo entiendo que por ahí hay una marca también registrada. Sanando tu vida. También lo usan, no quiero decir que sean, pero lo usan el nombre. Incluso usan también un nombre que es marca registrada, Samurai Game, coaching ontológico, pero sobre todo hay uno que se ha puesto de moda, entrenamientos de vida, liderazgo transformacional, life coaching, en fin, por nombres no paramos. Es importante aclarar que en los nombres que acabo de decir, por ejemplo, Samurai Game o liderazgo transformacional, son marcas registradas en algunos casos y pervierten sus metodologías, ¿no? Finalmente ellos usan los nombres como usarían cualquier tipo de prenda de vestir. O sea, yo entiendo que no hacen eso, pero finalmente los nombres siempre son atractivos. Se llamaban coaching coercitivo, hoy se llaman entrenamientos de vida, y lo que hacen dentro estos grupos son sectas comerciales disfrazadas de desarrollo humano, porque hay muchos tipos de sectas, hay sectas religiosas, hay sectas terapéuticas, hay sectas políticas, hay sectas educativas, pero estas en particular que tú mencionas son sectas comerciales disfrazadas de desarrollo humano que tuvieron su origen en Estados Unidos a partir de, bueno, fueron varios incluso profesores de universidades norteamericanas, Werner Erhard, un clérigo también que ahí participó norteamericano, Ron Hubbard, el creador de la cienciología, el creador de la señal del 4, muy popular entre ellos. ¿Qué es eso de la señal del 4? Mira, es una señalética, es parte de su argot y de sus movimientos, que incluso seguramente las personas que nos ven y nos escuchan habrán visto estos pegotes en algunas de los autos. La señal del 4 es una señal que inventó John Hanley, uno por cierto de sus ideólogos y entrenadores, denunciado en Estados Unidos por la rudeza de sus entrenamientos. Y eso es importante aclararlo. Muchos de estos ideólogos de estas sectas están denunciados precisamente por persuasión coercitiva, por la rudeza de sus entrenamientos en Estados Unidos, y vienen a México porque México es el paraíso de las sectas. En México no hay una normatividad, un marco legal, una reglamentación para inhibirlas. La Secretaría de Gobernación, que se supone que es quien tiene que permitir el funcionamiento de estos grupos, no lo hace como debiera. Pues tenemos tan solo aquí en la Ciudad de México, en la Alameda Central, un edificio enorme de la cienciología, tenemos al grupo La Luz del Mundo, tenemos a la Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Sufrir, tenemos al grupo de la Iglesia Cristiana Restaurada, que por cierto fue propuesta y fundada por un especialista en sectas, teólogo, socio de la empresa Cola Loca, Jorge Erdely. Entonces, imagínate, ¿no? Por grupos no paramos. Uy. A ver, yo quería preguntarte, yo me he topado a veces con alguna gente que me dice que estos grupos le han hecho bien en un principio, a lo mejor en las primeras etapas, o que sí hicieron un cambio significativo en su vida de manera positiva. ¿En qué punto una persona podría o debería detectar, ¿no?, que esto ya no le está haciendo un bien? Sé que es una pregunta un poco difícil, pero como en qué punto alguien debería decir, a ver, esto es bandera roja, esto ya no me está haciendo bien, como ¿dónde está esa delgada línea entre estos métodos donde sí hacen algo de bien y donde ya no están haciendo bien? Fíjate que esta pregunta, Tabata, que realizas es muy importante. ¿Por qué a la gente le funciona? Bueno, primero les debe quedar claro que el a mí me funcionó, no es evidencia científica. Okay. Estas metodologías son algoritmos, es decir, son un programa de modificación de conducta, son franquicias, son empresas, sectas comerciales disfrazadas de desarrollo humano, que utilizan un mismo esquema, un mismo modelo, vamos a llamarle pseudoterapéutico, para que la gente haga catarsis, para que la gente haga psicodrama, para que las personas se liberen de muchísimos asuntos pendientes. No es la mejor metodología, y si en algún momento las personas perciben que les sirvió, no es por la metodología misma, es por el esfuerzo que ellas invirtieron
en sus procesos de desarrollo personal, de crecimiento humano. No es, por supuesto, para nada la más recomendable, para eso está la psicoterapia en distintas escuelas, en distintos paradigmas, porque esto es la industrialización de la terapia, para que abra pronto. ¿Estamos en la? Sí. Industrialización de la terapia. Okay. Estas empresas usan un mismo esquema, los mismos manuales, los mismos ejercicios, la misma jerga. Bueno, es más, hay veces que hasta los mismos coaches trabajan en distintas empresas, no tienen formación en disciplinas de la salud mental, se han vuelto coaches observando a otros, imagínate nada más qué locura. Porque digo, bueno, aquí por ejemplo es que ya me imagino mucha gente pensando, no, es lo que mismo que hace Tabat y Tabat le hace el dedito y no lo hago así, lo hago así. No, a ver, espérenme, porque ya veo por dónde se puede ir esto. No, o sea, ¿cuál sería un poco la diferencia? Porque, bueno, yo en mi grupo, pues sí tenemos como un grupo de apoyo donde la gente cuenta sus experiencias, se identifica con la experiencia de los demás, ¿no? Y está abierto, digamos, a que todo el mundo ahí cuente, claro. Digamos, no estamos condicionando a que se paguen cuotas, a que nada más pienses eso y si no piensas eso estás mal y no le entras. No estamos condicionando a que metas otra gente para que esto crezca, no tiene un sistema piramidal. No te estamos, digamos, condicionando el pensamiento, al contrario, lo que yo en mi grupo y en mi canal lo que estamos tratando es que justamente abras tu mente y no te metas en ninguna cajita, sino que aprendas a ser libre y a tomar tus propias decisiones y discernir libremente lo que quieres. Supongo que eso podría ser una diferencia. Por supuesto que lo es. Okay. Porque secta se define en función de sus prácticas coercitivas, que son lo que acabas de decir, no de sus contenidos. Estos grupos exigen que el graduado, como si fuera escuela, ¿no? Enrole a más personas con el afán de compartir la experiencia. Muchos de los graduados quieren convertirse en parte del staff, después en coaches, y ahí yo tengo una crítica muy importante, sobre todo en función de mi experiencia con pacientes que han resultado muy afectados, porque entrar a esos grupos no es un juego. A algunas personas les causará efectos mayúsculos a nivel mental, y en algunas otras quizá les puede haber servido, pero yo creo que estas personas demuestran que patología llama patología. O sea, la terapia es para gente sana. Y de repente estos grupos, pues, lo que se escucha en estos grupos es... En estos grupos lo que predomina es la confesión pública. Se escuchan asesinatos, homicidios, incestos, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia de pareja. Pues obviamente las personas lo que están buscando es un espacio donde los legitimen, donde sean escuchados, pero ese no es un espacio terapéutico, ese es un espacio de catarsis. Y pues las sectas precisamente se vuelven más populares y enrolan a más personas en momentos de crisis económica, en momentos de ideologías posmodernistas, narcisistas, y en momentos donde el sistema de salud se ve desbordado porque la gente considera que la salud emocional no es tan importante como la física. Entonces, esas variables son las que complican mucho evitar que las personas sigan ingresando a las sectas. O sea, el peligro real de las sectas es que son grupos de fanáticos. O sea, condenan tu pensamiento a solamente una línea y si te sales de ahí ya vale. Por supuesto. Siempre mantienen una actitud de superioridad moral. Ellos están bien, nosotros estamos mal. Su posición existencial es: yo estoy bien, tú estás mal. Y no son capaces de ser flexibles, de respetar la opinión de los otros. Son fanáticos, finalmente. El fanático no cuenta hasta 10. El fanático siempre intenta imponernos su sistema de creencias. Y si nosotros no lo permitimos, entonces nos agreden de muy distintas formas. Y eso es algo que a mí siempre me ha preocupado también dentro del grupo, ¿no? Que mucha gente entra y dice, es que estás discriminando a los narcisistas, es que estás levantando como este odio contra ellos. Y no, bueno, yo no lo estoy levantando, o sea, ellos generan actos que pues, se hacen odiables, ¿no? Y aquí lo único que estamos haciendo es aclarar sus puntos de cómo destruyen, de cómo se manejan, ¿no? Para ser justamente destructivos. Y dentro de estas estructuras, por eso he querido hablar también como del tema de las sectas, porque es muy estructurada la forma de destrucción. ¿Cómo vendría siendo, esta es otra pregunta, esta estructura de destrucción dentro de las sectas? Mira, no todas las sectas son destructivas, eso hay que aclararlo. Okay. Hay algunas sectas que simplemente provocan cambios ideológicos, cognitivos, afectivos y conductuales. Otras son realmente destructivas e incluso, por ejemplo, se inclinan al secuestro, al abuso sexual,
a la explotación de personas, a la trata infantil o trata de Esto es personas. algo que me llama a mí mucho la atención, ya que estás tocando esto del abuso sexual. Yo en muchas de las, de las sesiones que he dado, digamos de gente que me ha contactado como para asesoría, que viene de experiencias desagradables con este tema de las sectas o grupos estos de coaching, ¿no? Me dicen que, por ejemplo, una amiga me contó hace poco, ¿no? Que ella estaba en una de estas, y era primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa ya eras así como líder, o yo no sé, no entendí cómo bien esto, ¿no? Pero él me platica que en un momento, de repente llegó uno de estos líderes y les dijo, ya para la tercera etapa, no pueden relacionarse emocionalmente con nadie, no pueden tener relaciones amorosas con nadie. Y esta amiga se dio cuenta de que esto estaba mal porque de repente resulta que esta misma persona que les había dicho no tienen derecho a relacionarse con nadie, le empezó a tirar la onda a otra de sus amigas. Y le empezó a tirar la onda a ella. Entonces ella ahí fue cuando dijo, a ver, espérame, esto está raro, ¿no? Ahí fue donde prendió la bandera. ¿Por qué hay siempre como este tema como de sexualidad adentro de estas cosas? O sea, realmente, ¿de dónde viene ese degenere? Mira, como la gente en estos grupos se abre paulatinamente, estos multiniveles no son para nada casuales. Primero, segundo, tercer nivel están basados en un modelo del cambio organizacional de Kurt-Lewin, del descongelamiento al congelamiento. En una relación terapéutica normal, siempre se respetan los límites terapéuticos. En estos grupos no hay límites terapéuticos. O sea, literal, puede haber relaciones eróticos sexuales, coach con staff, staff con staff, integrantes con integrantes, integrantes con staff, integrantes con coach. O sea, realmente hay una dilución de los límites terapéuticos. Realmente esto de las prohibiciones son más bien parte de su ideología y, por ejemplo, les piden, por ejemplo, que los famosos estiramientos, donde les piden que la última sesión, la noche mágica, se pongan un bikini las mujeres, o las personas más recatadas, más introvertidas, hagan un striptease. En fin, ese tipo de cosas que llaman estiramientos, y se llaman estiramientos según ellos porque es un desafío, un reto a estirarte, a desarrollarte, a ser mejor, pero son violaciones a la dignidad humana. Wow. O sea, realmente las personas suponen, quizá por nuestra propia cultura sádico-masoquista en México, donde pensamos que si alguien nos dice las cosas directamente, nos regaña o nos violenta, le interesamos. Creo que estos grupos saben recuperar mercadológicamente muy bien esos principios de directividad, porque son extremadamente directivos. Ahí no es, por ejemplo, las reglas de no brazos cruzados, apagar tus celulares, obvio el clima, el aire acondicionado está siempre a una temperatura específica, y ese tipo de cambios los conocemos desde los años 70 porque son precisamente cambios psicofísicos que van a deteriorar o van a provocar cambios conductuales y afectivos. Es que es eso del aire acondicionado. Mira, en estos grupos se maneja todo un ambiente psicofísico alrededor del grupo de los ejercicios. Se les dice a las personas, no brazos cruzados, posición abierta, apaga tu celular, no tomes nota, está prohibido ir al baño, está prohibido salirse, regañan a las personas de manera totalmente indigna, vulgar, soez, que llegan tarde, les dicen, por ejemplo, que hay que cooperar con los ejercicios y modifican el aire acondicionado, porque todos estos son criterios que un psicólogo, Lifton, descubrió como parte del ambiente psicofísico que provoca vulnerabilidad y anestesia el pensamiento crítico. Es decir, todas estas variables paulatinamente te van volviendo más emocional, menos racional, anestesias tu pensamiento crítico y vas llevándote por los propios ejercicios grupales. Luego, por eso las personas en el primer, segundo nivel están extremadamente felices. Eso lo llamamos activación del gozo o explosión de amor o love bombing, donde tú platicas con estas personas y te dicen, estoy extremadamente feliz, me cambió la vida, se convierten en evangelizadores de la secta, donde dicen, tienes que vivir la experiencia, es lo mejor que me ha pasado. Y entonces se enrolan, sobre todo a gente cercana, compañeros de trabajo, pareja, hijos. Sí. ¿Por qué? Porque las personas cercanas siempre presentan menor defensa racional. Bueno, y es que también creo que, a ver, corrígeme si no, también como tú dices, rompen esta parte de tu dignidad, ¿no? O sea, te humillan, por este lado también como esta
sometimiento sexual, Sí. que es lo que he visto, ¿no? Inclusive la otra vez también tuve otra chica que me contactó para ayuda y que venía de ser víctima de uno de estos coaches, o sea, la hizo su amante. Y obviamente él hizo todos los terrores, los mismos terrores que le hace un narcisista a cualquier otra persona, las mismas cosas, su maltrato emocional, todo así, hasta que la dejó hecha a pedazos. Y es más, gracias a ella es que estoy haciendo yo este capítulo, porque sí vi la magnitud del daño que pueden ocasionar. Entonces yo creo que, retomando ese tema de la vulnerabilidad que te provoca, ¿por qué le entran por ese lado de la vulnerabilidad? O sea, ¿por qué te hacen vulnerable? Es una manera de someter, rendimiento. ¿Cómo funciona esa psicología? No hay un perfil como tal de las personas que asisten a estas sectas, ni tampoco podemos hablar de que sean débiles. Sí hay ciertos factores de vulnerabilidad, pero te puedo decir que en estas sectas te encuentras gente, hombres, mujeres, jóvenes universitarios, ese es un segmento muy preocupante, trabajadores, burócratas, gente con doctorado, o sea, eso resulta aparentemente increíble, y lo cual demuestra que información no es sinónimo de formación, o sea, una cosa puede ser tu pensamiento crítico, otra cosa tus grados académicos, ¿no? Entonces, ¿por qué le entran por ese lado? Bueno, mira, lo que pasa es que creo que es otra vez la época histórica lo que favorece esto. Tú hablabas de narcisistas, yo iría más allá. No solo son narcisistas los líderes carismáticos de estos grupos, son sociópatas. Es que hay narcisistas de sociópatas. Además, con esta clasificación que escuché que sociópatas, mencionas, narcisistas, son psicópatas, también una de las que tú exacto. mencionas. En fin, hay una serie de perfiles, y bien decías al principio, el psicópata siempre lo caracteriza un encanto superficial. Aprende a imitar las emociones de los demás, aunque por dentro sea un ser insensible, frío y sin alma, ¿no? Sí, además no tiene nada que curarse, porque la psicopatía como tal pues es un problema de origen genético y además neurobiológico, ¿no? Entonces, precisamente estas habilidades, las habilidades que sobre todo desarrollan al coordinar grupos, les enseña a identificar ciertas áreas vulnerables en las personas, asuntos inconclusos, cosas que no se han trabajado, familiares, personales, sexuales, de pareja, en fin. Entonces, y además te voy a decir otra cosa, el staff tiene un papel muy importante porque ellos van tomando nota en los ejercicios de lo que se menciona en el grupo, de las confesiones públicas, para que después el coach lo utilice a favor de estas dinámicas, ¿no? O sea, la intención es quebrar a las personas y a partir de ello crear una reestructuración en sus personalidades, ¿no? Una especie de ave fénix que retorna de sus propias cenizas. Eso no es desarrollo humano, o sea, eso, por donde quieran verlo, es una manera muy perversa de transgredir la dignidad humana. Y a mí, y siempre lo he dicho, y espacio en el que estoy, espacio que aprovecho, hay instituciones con nombre y apellido que tienen que intervenir: Profeco, SAT, la Sociedad Mexicana de Psicología, COFEPRIS, Secretaría de Gobernación, en fin, son varias las que en su momento tienen que monitorear, regular estos grupos. En Zacatecas recientemente se logró a partir del Colegio de Psicólogos de Zacatecas una nueva ley de salud mental que monitorea, regula, incluso prohíbe y criminaliza a las sectas comerciales, y todo a partir de que se descubrió su tremenda infiltración en órganos del Estado. Eso también es muy común. Hemos descubierto sectas infiltradas en el ejército mexicano, sectas infiltradas en la capacitación a ministerios públicos, al Tribunal Superior de Justicia, en fin. Entonces, realmente el fenómeno sectario no es tan discreto como la mayor parte de la gente cree. Bueno, es que sí está, a mí me flipó también mucho este tema cuando justamente vi un artículo que ya lo he visto de Alfonso Tamés, que además Sí. yo conozco a Alfonsito, y me llamó mucho la atención cuando vi ese El animal artículo. político. Ajá, Sí. y ahí fue donde yo empecé así como de, ay, en serio, ya se está poniendo tan grave esta situación, porque les digo, ya me había llegado por varios lados, y lo vi, y pues sí, bueno, digo, para resumir este capítulo, ¿cuáles serían entonces como los asuntos o las claves o las pistas que una persona debe tener pendientes para saber que se está metiendo en una cosa que no le va a hacer bien? Ok. 1. La promesa de venta emocional siempre es muy atractiva. Te va a cambiar la vida. Es lo mejor que te puede pasar. Te regalo una beca. Solo tienes que ir a sentarte. Ese tipo de cosas debe tener cuidado las personas. 2.
Desde el principio hay una serie de ejercicios catárticos, psicocorporales, dialogales, vivenciales, rígidos. Les piden, por ejemplo, esto: no celulares, no postura abierta, no ir al baño. Imagínate en qué curso de desarrollo humano se te pide esto. Sí, no. Una transgresión a la dignidad. Tercero, modificación en el lenguaje, cambios en el argot, en la jerga. IMO, te mando un 4, bota rojo. Es que hay una cantidad de basura lingüística que ellos usan que realmente es imposible decirla, ¿no? Okay. Pero hay un cambio en el lenguaje. Cuarto, les van a exigir tarde que temprano enrolar a más personas, porque estas empresas sobreviven gracias al enrolamiento. Por cierto, no es un enrolamiento masivo, es un enrolamiento sobre todo a través de redes sociales y de personas que han tomado el entrenamiento. Okay. Entonces, eso es bien interesante aclararlo. Quinto, aunque las personas piensen, supongan que fue una experiencia de crecimiento, no lo fue. Es persuasión coercitiva. Es difícil explicarlo porque no son ejercicios en donde te estén golpeando, aunque hay grupos coercitivos que sí lo llegan a hacer. Son ejercicios donde predomina violencia simbólica, abuso psicológico. Y desgraciadamente solamente Francia tiene una ley que sanciona el abuso psicológico y la manipulación mental. La ley se llama Abut-Picard y en México estamos trabajando en ello para que en algún momento se tenga esta ley. Desgraciadamente pues los políticos también tienen posiciones muy mediáticas y de repente se interesan y de repente no. Y yo creo que estos 5 tips, vamos a llamarlo así, estos 5 indicadores son importantes para que la gente se dé cuenta que estos grupos son, si no destructivos, sí peligrosos por el cambio brusco de creencias. Y agregaría uno último, un sexto Cambio factor. brusco de creencias, vale. Sí, y lo último es que paulatinamente el grupo va sustituyendo a otros grupos igual de importantes como la familia, la pareja, el trabajo. Entonces la gente se desborda en estos grupos. Sí, te aíslan de tus... Sí, empiezan como integrantes, de tu transitan vida, el staff ajá. y se convierten en coaches o quieren tener sus propias empresas. Y bueno, y ya, ahora sí, ya para cerrar este capítulo, le estaba comentando aquí a Héctor, ¿no? Que de repente, pues yo, como saben, yo doy sesiones, ¿no? He inventado como un método para sanar a la gente de esta adicción narcisista, salirse lo más rápido posible, digamos, derivado de mis propias experiencias de supervivencia a través de mi vida, y efectivamente han funcionado, lo pueden comprobar. Digo, mucha gente puede decir, sí es cierto, lo de Tabata me ayudó muchísimo, mucha gente luego me escribe inclusive, no, es que yo fui a terapia 5 años, nunca me ayudó, me eché una contigo y, o sea, ya le pasé la hoja. ¡Qué padre! Quería preguntarle yo a Héctor, ¿de qué manera puedo yo diferenciarme de este tema que estoy tocando yo ahorita, ¿no? ¿Tú qué has visto un poco mi canal o que ya... Sí, claro. Que platicamos otro trabajo también. Bueno, mira, yo creo que yo denuncio el intrusismo. Sin embargo, viendo tu propuesta y platicando de tu trabajo hace un momento que me lo comentabas, yo lo veo como a partir de una experiencia personal, vivencial o varias, se tuvo un aprendizaje importante para convertirlo en una metodología. Y que resulta sobre la práctica, se está sistematizando. De hecho, me parece muy interesante lo que estás haciendo, y eso creo que es la diferencia, que se sistematice, que se contraste con los grupos y sobre todo, que es lo que hemos platicado en las últimas semanas, que se sienten sobre bases científicas, sobre literatura actual de los narcisistas, de las personas que han tenido relación con este tipo de sujetos. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Estos grupos no, estos grupos su importancia, su único interés es el dinero, tal cual, ¿no? O sea, no hay ningún otro interés. Su interés no es científico, no es académico, no es ayudar a otras personas, no es como, una labor de consejería, de asesoría, de testimonial, ni siquiera, o de intención terapéutica. Y yo siempre he dicho, y no soy el único que lo dice, que lo terapéutico no es el terapeuta, lo terapéutico es la relación que se logra establecer con el usuario. Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia que tú has sistematizado a mí me parece muy valiosa. No le alcanzo a ver similitudes con lo que estamos platicando, porque estas propuestas son realmente empresas. O sea, mira, tan importantes son
que el modelo sea replicado en Sudamérica, Argentina, Chile, Asia, México, Estados Unidos. O sea, ante lo que nos estamos enfrentando es entre un fenómeno de marketing que ya traspasó fronteras. No es que, sino cómo haces las cosas, acuérdense amigos. No es que, sino cómo haces las cosas, por qué están haciendo las cosas. Las intenciones hacen toda la diferencia. Eso ya, como lo que vamos a cerrar, ¿no? El capítulo. Y pues muchísimas gracias, Héctor. Y también les voy a poner aquí abajo en la descripción del video links de las cosas que ha publicado Héctor, si me quieres también compartir alguna página o algo. Mira, tengo una columna todos los miércoles en Milenio Nacional, se llama Sí y qué. Ajá, lo vamos a poner abajo en la descripción. Por supuesto estoy en Twitter, @Héctor Cerezo H, en Facebook como Héctor Cerezo Huerta. Próximamente ya espero que estos trámites administrativos y burocráticos se liberen para publicar 2 libros, uno precisamente sobre este fenómeno sectario y el otro sobre la psicología, una crítica a la psicología en estos tiempos de la posmodernidad. Entonces yo creo que si desean, tienen alguna duda, con todo gusto quedo a sus órdenes. Increíble está su trabajo, yo estaba leyendo, está súper crítico, bien. Pues bueno amigos, identifiquen un narcisista, abajo están todos los datos en la descripción, los espero también en el Facebook, en el Twitter, únanse al grupo y bueno, nos estamos viendo.